Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo eClass Live. Hoy conversamos sobre el retorno seguro al lugar de trabajo, consejos, verdades y además más sobre la nueva realidad en la oficina, los lugares de trabajo donde seguramente todos y todas nos vamos a ver que nos van a llamar a esa situación. Ya nos llegó el llamado, queremos volver, estamos inseguros, tenemos unas vueltas por aquí. Los voy a acompañar como ya hace varias semanas. Soy Andrea Moleto, periodista, además conductora no solamente de eClass Live, sino que también de la Radio Futuro para los fanáticos del rock. Siempre paso el aviso, por supuesto. Y los voy a acompañar en esta conversación donde los invitamos a que todos participen. Ese es el espíritu de esta conversa. Estamos listos para empezar. Les recuerdo que esta entrevista está siendo transmitida en nuestro sitio de Facebook, eClass Comunidad, y a través también de esta misma plataforma ustedes pueden hacer las preguntas que las vamos a hacer llegar directamente a nuestro invitado de hoy. Hoy día vamos a hablar con Felipe Pérez. Hola Felipe, ¿cómo estás? Él Un es gusto, Andrea. psicólogo ergónomo. Después vamos a preguntarle, al final le vamos a preguntar qué es lo que es, porque yo no sabía. Magíster en políticas públicas, actual director además de servicios de salud ocupacional en Mutual Asesorías. Bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder hablar también de estos temas relacionados con la salud ocupacional. Se nos vienen hartos temas por delante y hartos desafíos en el reintegro, así que un gustazo por la invitación. Bueno, vamos a conversar sobre el retorno seguro, vamos a conversar sobre cuáles los resguardos que hay que tomar, también despejar algunas dudas sobre esta nueva realidad en la cual todos y todas nos vamos a ir acostumbrando, nos tenemos que acostumbrar, son cambios en los cuales ya estamos insertos. Te agradecemos mucho tu participación y partamos primero por esto, es como la previa, ¿no? Como la incertidumbre, el factor de que a uno como que en el fondo uno tenía unas costumbres y ahora se acerca a otra cosa, como esta cosa de que si estamos con ansiedad, con miedo, como un poco partamos por la ansiedad, yo creo, ¿no? ¿Qué es lo que tú ves y qué es lo que es natural que nos pase también con una posible llamada de tu jefe o tu jefa o un posible mail que ya llegó o una conversa que ya está haciéndose en los lugares de trabajo? ¿Qué pasa con eso? Bueno, sí, partir comentando que efectivamente estos últimos 5 meses han sido situaciones extraordinarias para nuestro país, para nuestra sociedad, y sin duda también eso ha afectado a distintos ámbitos de nuestra vida. Si bien Chile es bien acontecido en ese sentido, estamos acostumbrados a catástrofes naturales, a los terremotos, tsunamis, esta pandemia ha sido distinta y de alguna forma también no nos ha pillado bien parado, o de alguna forma la forma en que teníamos nosotros de poder responder a estas situaciones son distintas y requieren de nuevas estrategias para poder desplegar esos afrontamientos. Lo que hemos vivido desde hoy día hacia atrás han sido desafíos para la salud mental, empezar a identificar cuáles son los principales elementos que están relacionados con la ansiedad, sin duda, y una serie de otros efectos que tienen nuestra salud mental y en nuestra salud en general, en el cuerpo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras en ese sentido. Sin embargo, Andrea, tú das en la nota das una clave muy buena que tiene que ver cuáles son los resultados o los efectos esperados. Y eso es importante poder diferenciarlo, que hay efectos que son normales dentro de una situación anormal como esta, y hay otros signos, síntomas o advertencias que ya están más relacionados con trastornos de la salud mental, que es donde nosotros tenemos que poner ojo. Respecto a este primer mundo de los efectos normales, sin duda, el miedo y la incertidumbre sobre las cosas que van a pasar es un tema que debemos afrontar y reconocer. La dificultad que hoy día tienen millones de familias y trabajadores respecto de poder planificar qué va a pasar la próxima semana. Es algo que hoy día es muy difícil de hacer. Planificar cómo va a ser fin de año, cómo va a terminar este año, son sin duda elementos que al no poder ser planificados generan incertidumbre y también generan de alguna forma una ansiedad que está relacionada con este corte que tenemos en nuestra línea de vida, y también esta fracturación que se produce con esta cadena de seguridad que veníamos armando durante estos 5 meses, esta cadena de seguridad que nos permitía sobrevivir, pero que hoy día nos dicen, ojo, que en cualquier momento podemos salir y se viene la vuelta al trabajo. O Y en sea, ese primero sentido, acaso viene la pandemia, en el fondo, nos quedamos como en esta situación extraña,
Después de 5 meses lo que hacemos es generamos nuevas, qué sé yo, nuevos ritos, nuevos rituales, etcétera, etcétera, y ahora hay que salir. O sea, es natural que nos sintamos como entre ansiosos, con miedo. Bueno, no sé si se llama síndrome de la cabaña o no, pero como que uno no quiere salir. Ya, o sea, primera cosa es como tranquilo, si lo que sentimos ansiedad está bien, es parte de lo que nos está pasando a todos y a todas, como para partir, digamos, ¿no? Ya, y una vez que llegó el llamado, ¿qué pasa? ¿Cómo uno enfrenta del llamado y decir ya volvamos? ¿O hay una fecha para volver? ¿O vamos a volver así? ¿Qué es lo que hay que empezar a trabajar en uno también? Bueno, ahí hay distintas responsabilidades. Yo creo que no es un trabajo solamente individual. Respecto de qué vamos a hacer para salir, lo que algunos han llamado sin duda síndrome de la cabaña, qué vamos a hacer cuando salgamos de esta protección que estuvimos incubando durante 5 meses y ahora se rompe. Hay distintas responsabilidades. Por una parte, sin duda, hay una responsabilidad individual de autocuidado en cada una de las personas, de que de alguna forma puedan planificar bien cuál es el reintegro a su trabajo, dónde están sus dependencias, planificar los viajes, autochequear el estado de salud de los principales síntomas que están relacionados con el COVID, pero también hay otro tipo de responsabilidades. Tenemos también una responsabilidad en la comunidad, o sea que también las comunidades de diferentes ámbitos puedan empoderarse y exigir la protección y el cuidado en el ámbito público relacionado a las enfermedades infectocontagiosas como el COVID. También existe responsabilidad a nivel de la autoridad pública, el gobierno sin duda también Mm. tiene harta responsabilidad en poder proponer estrategia y un sostén estructural institucional que permita delimitar cuáles son los campos de acción que deben realizar cada uno de los actores clave en la sociedad. Y un punto muy importante, Andrea, va a ser también la responsabilidad que hoy día tienen las empresas, los empleadores, para el cuidado de sus personas en el reintegro laboral. Y en ese sentido, el desafío principal es poder contar con la mayoría de las protecciones de manera informada y comunicada a los trabajadores para que esa incertidumbre que hemos vivido durante todo este tiempo pueda disminuir con la información que deba entregar el empleador. O sea, en el fondo, en el cómo volver, y ahí está súper bien como la corrección que me hiciste, no es algo individual, sino que está el uno también, la comunidad, el gobierno, los empleadores, o sea, todos de alguna manera tienen que confluir para que este regreso sea amable, y no sobre todo amable, sino que también protegido, ¿no? Ahora, cómo volver o cómo podríamos decir cuáles son como los mínimos, los pisos mínimos para que un trabajador o una trabajadora pueda volver al trabajo en forma y bien, digamos, sintiéndose seguro y siendo cuidado también. Sí, bueno, primero que todo, yo creo que es importante destacar la particularidad y las características particulares que tiene cualquier rubro, ¿no es cierto? Sabemos que existe un protocolo general desde el Ministerio de Salud que nos dan recomendaciones básicas sobre lo que se debe tener en un puesto de trabajo o en un centro de trabajo que está relacionado con mantener la distancia física, con el lavado o la disposición de alcohol gel, con el cuidado del uso de mascarillas o el elemento de protección personal particulares para cada rubro. Sin embargo, también tenemos que rescatar aquello que es situado en cada uno de estos rubros. No va a ser lo mismo en una pesquera, que en una minera, que en una pyme o que en un retail. Son características distintas. Entonces, ¿qué debe hacer un empleador en ese sentido para poder tener el piso mínimo? Lo recomendable, pero en primer lugar, es que el empleador pueda constituir un comité de emergencia, es decir, un grupo de personas dentro de la empresa que esté encargado 100% a poder controlar, mitigar y vigilar el contagio dentro de los lugares de trabajo. La idea es que este comité pueda estar compuesto por distintas áreas, desde prevención de riesgo, recursos humanos, los comités paritarios también, los comités de aplicación, etcétera, y que ellos en conjunto puedan determinar cuáles son los principales factores de riesgo que tiene su rubro o su actividad económica para la protección de la salud en relación al COVID. Y con eso también poder identificar a través de matrices de riesgo cuáles son las principales medidas que ellos pueden desplegar para la protección de sus trabajadores y trabajadoras. Ya, pero por ejemplo, algunas cosas que, claro, uno cree como que demos algunos ejemplos de algunas cosas que aplican puntualmente para una hora se ha enterado, por ejemplo, de los restaurantes, no sé, cosas como bien puntuales. Mm. ¿Entendés? O sea, uno puede ir al baño, no puede ir al baño, cómo son, o sea, cómo uno puede recoger también como trabajador y trabajadora esas recomendaciones, porque no solamente todo viene del empleador, yo creo que también viene de uno que lo que decís tú, ¿no? De participar.
hay algunas empresas que son más grandes donde existen los comités de prevención, paritario y todo eso, pero de repente quizás hay empresas que son más chiquititas o más medianas, o no sé, son 12 personas, 14 personas, 15 personas. ¿Cómo ves ahí esa interacción para también sentirnos todos seguros? Perfecto, sí, yo creo que tocas también un tema importante. Tenemos muchas empresas o emprendimientos que son de grupos muy, muy pequeños, restaurantes, bazares, de que no tienen sin duda esta gerencia de recursos humanos. No, son las mismas personas que trabajan y hacen, y a la vez gestionan el trabajo. En ese sentido, es importante incentivar e impulsar el diálogo social dentro de esa organización. O sea, que aquella persona que está trabajando, por ejemplo, en un restaurante atendiendo, sea también partícipe de la toma de decisiones que estén relacionadas con las medidas para protegernos del COVID. Y en ese sentido, sin duda, van a emanar medidas desde lo general, desde la distancia física, desde el cuidado del uso de mascarilla, del lavado de manos cada cierto tiempo, del uso de protección de estos plásticos transparentes que se están usando hoy día, que son los pisos mínimos y que son de alguna forma las medidas que son más conocidas, pero también pueden existir otras medidas que solo pueden ser identificadas a través de la persona que está realizando ese trabajo. Entonces es importante también a incluir esas personas y también incentivar a que aquellas personas puedan participar, que ellas también puedan tener voz y levantar las alertas frente a situaciones que consideren ellas o ellos que son condiciones difíciles. Recordemos que esto no es solamente para la protección de los trabajadores, que es importante, sino que para aquellos rubros donde atienden usuarios y personas, puede ser un lugar de brote. Entonces es importante cuidar no solamente a los que trabajan, sino también a las personas que transitan por esos lugares de trabajo. Ya, si a uno ya le llegó el llamado, ya listo, hay que volver, ya estamos, hay que volver. ¿Cuáles son, aparte de la mascarilla, hablemos, por ejemplo, de cosas que uno como que no sabe mucho, porque tú hay que sacarse los zapatos, hay que saludarse con el codo, hay que tener como una muda de ropa, algunas cosas que son como, que parece como que uno no sabe mucho qué hacer. Yo, por ejemplo, hoy día fui al dentista, ¿ya? ¿Ya? Y yo, por supuesto, y en el fondo como que te dejan lleno como de bolsas plásticas, pues completo. ¿Entendí? O sea, Sí. hay todo como un ritual totalmente nuevo y distinto. ¿Qué pasa para ir también a la oficina? ¿Cómo tiene que hacer uno? ¿Es buena la muda? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Perfecto, mira, si te parece, hagamos rápido como un revisado cronológico desde que me preparo de salir de la casa hasta que vuelvo. Eso es En eso. ese sentido, antes de salir de la casa, es importante, como te mencionaba, poder hacer un autochequeo, revisar cuáles son los principales síntomas del COVID y si yo tengo alguno, identificar eso y ser preventivos en la toma de decisiones al salir de la casa. En segundo lugar, evitar totalmente viajes largos, intentar planificar tu viaje de manera tal que sea lo más expedito posible y que intente pasar por menos lugares que haya harta afluencia de público para evitar justamente mayor contacto o la disminución de la distancia física. Al salir de la casa también es recomendable, sobre todo que ahora que todavía no empieza el verano las temperaturas altas, usar camisa o polera manga larga, evitar el uso de accesorios que también puedan permitir el contagio, evitar, por ejemplo, también en lo posible el uso del sencillo, pagar con tarjeta es mucho más recomendable. Una vez que salimos de la casa, poder usar en todo momento la mascarilla. Recordemos también que las mascarillas deben ser bien puestas. Todos hemos visto gente en la calle que lo usa con la nariz afuera o de alguna forma se la va moviendo, se toca los ojos, la nariz. Eso sin duda no nos sirve para protegernos del virus. Mantener la distancia física y también reducir, como decía, los tiempos de desplazamiento. Espérate, Una tú vez estás hablando de accesorios, me estás diciendo como pulse, pulse. Mira, está en como la es calle. cosa, como Sí, mucha mochila, mucho bolso, mucha cosa, como que está bueno eso, porque son cosas que uno no sabe, ¿cachai? sí, hablo de las pulseras, de las cadenas, todos estos accesorios que pueden ser potenciales portadores en su superficie del COVID. Si bien hoy día no tenemos quizás a ciencia cierta cuánto dura el COVID en cada uno de los materiales de superficie, la prevención es fundamental. Y Dígame. lo otro, o sea, eso es en el traslado, ya otro, entrando a la oficina, ¿cómo es? Porque tú dijiste que vamos a hacer como todo el paso a paso. Bueno, una vez llegado a la oficina, primero que todo saber cuáles son las medidas que ha tomado la empresa o la organización respecto del flujo de trabajo en el lugar de trabajo.
debemos conocer cuáles son las principales indicaciones, cuáles son las señaléticas. Como te decía, las empresas deben tomar medidas, entonces los trabajadores deben saber cuál va a ser esa nueva forma de ingresar a nuestro lugar de trabajo. Saber también, por ejemplo, dónde están dispuestos en nuestro lugar de trabajo los baños, el alcohol gel o todos los mecanismos que nos permitan también cuidarnos y hacer el lavado de nuestras manos. Es importante también lavarse las manos en periodo no más de 3 horas, poder realizarlo seguidamente. eh, y hay una serie de otras recomendaciones que son importantes también. Por ejemplo, tenemos evitar las reuniones presenciales, sin duda. Primero que todo, evitar las reuniones presenciales. En el caso de que de todas formas, por razones X, las personas deban reunirse nuevamente, mantener la distancia de 1,5 metros de cada una de las personas, evitar el catering o los cafecitos, la frutita, el café, evitar compartir eso dentro de las reuniones y en lo ideal promover las actividades que sean no presenciales. También en los lugares de trabajo donde, estoy pensando quizás más en oficinas o en grandes edificios donde hay pasillos estrechos, evitar también el flujo cuando haya mucha gente y por sobre todo, evitar el uso de ascensores si es posible. Si podemos subir la escalera o bajar la escalera, poder realizar eso antes que el uso de ascensores. Y otra cosa muy importante también en el lugar de trabajo es que cada situación que involucre juntar o reunir personas y que pueda ser fuente de contagio, por ejemplo una reunión, mantener un acta donde nos menciones quiénes participaron con el RUT, la fecha en que participaron, porque ante un posible contagio va a ser también importante hacer una trazabilidad de quién estuvo esa persona. Eso desde el trabajo. Otra cosa también que me encontré ahora en la salida es que en muchos edificios hay como patitas en el fondo para para limpiarse los zapatos. No sé si es con alcohol, eso es bueno, recomendable, está bueno hacerlo, de verdad, no sé cómo lo ve, porque lo vi en todas las oficinas, o sea, en todos los lugares que tenía que entrar hay que pasar como por un alcohol. ¿Está bueno eso? Sí, está bueno que siempre podamos limpiar los zapatos. Hay en algún otro lado incluso que hay como una especie de fundas para los Ah, zapatos sí, que también. también se disponen. Va a ser importante mantener en general el aislamiento, la distancia de lo que pasa afuera con lo que pasa adentro. Si sabemos que nuestro lugar de trabajo hoy día está limpio, la única forma de contagiarse es porque desde afuera puede entrar el patógeno. Y Perfecto. O sea, poner fronteras de higiene en los límites va a ser importante. ahora, hay otra cosa que también ya estamos adentro de la oficina y ahí hay algo que pasa en las oficinas y que tiene que ver con que la oficina también es el contacto social. O sea, de alguna manera hay un ritual que existía que era comer juntos, hay un ritual que existía que era compartir desde la corchetera o desde pásame esto, préstame esto, almorzar, tomarse un café. ¿Qué pasa con todos esos rituales que nos hacían sentirnos también conectados con otros? ¿Cómo lo ves tú eso? Ya, ayer una colega mía me decía que la pandemia no nos haga olvidar que nosotros somos personas o animales de rituales. Estamos acostumbrados a tener ciertos rituales, ciertas ceremonias de saludos de cumpleaños, del cafecito en el pasillo, de ir a fumarse el cigarro juntos, una serie de rituales que de alguna forma nos permiten mantener la rutina. En ese sentido, es importante también hacer una diferenciación. Una cosa va a ser la distancia física y otra la distancia o el aislamiento social. Lo que debemos promover es la distancia física, o sea, el no encontrarnos presencialmente, porque esos eventos son justamente factores de riesgo. Pero eso no quiere decir que podamos tener otra estrategia para mantener la vida social. No va a ser lo mismo, sin duda que no va a ser lo mismo. Pero es importante que la gente, sobre todo para la salud mental, pueda seguir con ciertos rituales a través de videollamadas o a través de otras plataformas u otras estrategias para continuar con esos rituales, para continuar con esa recreatividad y ese ocio que también es tan importante para la salud mental. Entonces, a tu respuesta, intentemos conservar estos rituales, pero de manera aislada físicamente, pero estrecha socialmente. O sea, hay que inventar nuevas formas, eso es, de todas maneras. O Sí, sea, hay... porque ya no existe el café, ¿me Mm. entendés? Y no sé, a lo mejor, entonces, pero volver a la oficina sin esos rituales también es difícil.
Entonces, ¿cómo vamos a volver sin eso, sin lo que le da más sentido? Bueno, me imagino que tiene que ver con las labores que uno hace, ¿no? Pero uno no solamente es una máquina, pues uno efectivamente tiene como tiene otros intereses también cuando está con otro, ¿cachai? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? ¿Tú crees que, así como decías tú, que en la empresa hay que poner gente a que piense en la parte sanitaria, a lo mejor también dentro de hay que poner gente que piense no solamente en lo práctico, sino que también en lo que nos conecta, ¿no? Totalmente, o sea, no podemos desestimar el impacto que ha tenido este virus, que no solamente ha tenido un impacto médico, por así decirlo, en los Sí, po. millones de gente que ha estado hospitalizada, no solamente tiene un impacto económico, sino también deja una huella en lo sociable, en la interacción, en la salud mental de las personas. Y también no debemos desestimar eso y deben crearse también estrategias. Mira, para contarte un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en Mutual Asesoría, hemos dado cuenta que en distintos rubros la gente valora mucho el simple hecho de conversar. Hoy Sí. día, lamentablemente, muchas de las videollamadas de estos son solamente con focos de reuniones, con focos de trabajo, con focos de qué vamos a hacer en las próximas semanas, pero se ha perdido el uso de esta plataforma para poder conversar otras cosas, de poder saber cómo estás tú, de poder colectivizar las problemáticas, de poder identificar que lo que me pasa a mí, esta ansiedad que estoy sufriendo, también le están pasando a mi compañero y que de alguna forma también son temas transversales que no significa que uno sea más vulnerable o más sensible que otro, sino que son temas que han pegado transversalmente en toda la población. Entonces, en la experiencia que hemos tenido nosotros en distintos rubros, cosas tan simples como sentarse a conversar, como generar reuniones técnicas, pero que también permitan conocer el estado de cada uno de los trabajadores, permite volver a tener ese enganche que no teníamos anteriormente. Cosas tan simples a veces como celebrar cierto hito importante en las organizaciones, también importante que sigan dándose. Como te decía, no va a ser lo mismo por videollamada, no tenemos ese feeling y esa temperatura igual, pero no podemos dejarla atrás por el virus. Ahora, tú, ¿qué es lo que crees como de esta nueva realidad del teletrabajo? ¿Tú crees que llegó para quedarse? ¿Crees que nos subimos a este carro de una manera tan rápida que no le hemos tomado el peso, entonces lo hacemos más o menos, nomás? No hemos sabido como todavía, como yo tengo la sensación, lo decíamos antes, justo antes de partir, ¿no? Hay mucha gente que desgraciadamente en nuestro país se ha quedado sin trabajo, son tiempos súper duros para montones de familias, pero para los que tienen trabajo también está siendo súper duro, porque el teletrabajo también es como un chupón eterno, es como que está eternamente en un loop, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo ves tú el teletrabajo? ¿Cómo podemos hacer un cambio ahí? Si hay que hacerlo, cuéntame un poco. Sí, el teletrabajo ha sido un temazo, porque si bien se venía pensando hace algún tiempo, nos llegó de frentón y chocamos con una muralla que no teníamos preparado de cómo poder implementarlo. Las empresas tuvieron que adaptarse con plataformas tecnológicas, con condiciones de trabajo en la casa, que muchas veces no son tan beneficiosas. En general, el teletrabajo, cuando es bien implementado, cuando puede reconocer cuáles son las particularidades de las personas en sus hogares, puede ser sin duda un aspecto beneficioso. Sin embargo, tenemos que reconocer que se nos ha ido desdibujando esta diferencia entre la vida laboral y entre la vida familiar. Sí. Gente que está, mientras almuerza con su familia, está conectada a las reuniones, que son las 8 de la noche y de alguna forma todavía lo siguen llamando, y te genera esta falsa sensación de que porque uno está en la casa, está disponible todo el tiempo, que también Sí. ha sido un tema muy recurrente, que se tiende a pensar de manera errónea de que si esta persona no contesta o no me contesta a mí, no puede estar haciendo otra cosa porque está en la casa. O sea, como que estar en la casa fuera necesariamente estar disponible siempre, y no es así, se nos ha perdido también esa vida familiar. Entonces el teletrabajo presenta hoy día una serie de desafíos que está relacionado con la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, y también con no perder aspectos fundamentales que tiene el trabajo. Recordemos que el trabajo es un elemento salutogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que nos entrega también ventajas y factores protectores a nuestra salud. Nuestro trabajo nos ordena los horarios, nos permite mantener cierta ritualidad también, ciertas costumbres, nos permite desarrollar nuestra habilidad y competencia y una serie de otras cosas. Entonces debe ser matizado el teletrabajo. Para aquellos puestos que puedan ser realizados en la casa, con las condiciones necesarias, va a ser bueno, pero no olvidemos que ir al trabajo cuando llegue con muchas comillas, nueva normalidad, también hay aspectos que no podemos dejar atrás, que nos entrega el trabajo, que nos permiten tener una mejor calidad de vida.
Ahora, igual eso ¿tú crees que muchas empresas van a hacer unos mix, van a quedarse en el teletrabajo, ¿cómo crees tú que va a avanzar esto del teletrabajo? ¿Cuánta gente cree que realmente va a volver? ¿Va a ser como una vuelta masiva? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a depender del estado de madurez de la organización según el rubro. Pero Ujú. sin duda que a la larga me imagino yo que va a terminar siendo en un mix, y eso va a depender necesariamente de la identificación que puede hacer el empleador de los riesgos que tiene una persona al estar en la casa. Tenemos que asegurar que la persona que está en la casa pueda trabajar en primer motivo en la casa, que tenga las condiciones necesarias ergonómica, hablamos al principio de ergonomía, o sea, un buen diseño del puesto de trabajo, una buena silla, evitar los contrastes. Me imagino que hay hartas personas que en los primeros meses le apareció el lumbago, sobre todo las que están mucho tiempo sentadas. Entonces son temas importantes que deben considerarse en la evaluación de si una persona puede seguir o no con el teletrabajo. Si la persona por razón X no debe seguir en el teletrabajo, debe generarse las mejores condiciones también para que esté en su lugar de trabajo. Y en ese sentido yo creo que va a ser una mixtura. ¿Eh? Hay muchos puestos de trabajo que se pueden realizar de la casa, eh, pero no por eso no evitar que la persona pueda ir a la empresa, a la organización, pueda hacerse parte, pueda sentir la identificación con una empresa, con un equipo de trabajo, que muchas veces eso se pierde a la distancia. Entonces yo creo que va a ir manejándose ahí de manera mixta. Igual es como, ponte tú, no sé, hay algunas cosas que me han pasado a mí en uno de los lugares que trabajo, que me imagino que cada uno, porque también aquí hay algo que igual está bueno, que tiene que ver con que estos también son procesos que se pueden transformar en procesos, como dices tú, ¿no? De conexión social, creativos, entre grupos más pequeños, a lo mejor no, a lo mejor en esas mega empresas, ¿cachai? Como que no siempre todo viene de arriba hacia abajo, abajo también uno puede ser propositivo. Entonces, por ejemplo, hay cosas como que tenemos súper claros que ya no hay reuniones que ya no, chao, nunca más. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué estresar la ciudad, estresarse uno andando en el auto o en la micro o en lo que sea? ¿Para qué estresamos a todo el sistema para hacer reuniones presenciales si es que ya existe el Zoom? Ponte tú. Uno podría ir a trabajar y definir que en la empresa, sabéis que las reuniones presenciales ya no existen o son muy escasas y puntuales. Por ejemplo, ¿qué otras como ideas nuevas te has encontrado en el trabajo que haces tú, que la gente está pensando, que no son necesariamente desde las grandes ideas de las grandes empresas o desde el gobierno? ¿Cuáles pequeñas cosas te están dando luces de lo nuevo que viene? Sí, bueno, primero que todo estoy tan de acuerdo contigo, Andrea, o sea, hay tanta reunión, Es como que no dice sirve para la nada. frase, que pudo ser un correo, que pudo ser una llamada Puedo hacer un cortita, mail, exactamente. pero ojo con algo, porque muchas veces esa reunión que uno dice, esto pudo ser un correo, tiene como un mensaje más latente, que es el juntarse, el gastar los primeros 15 minutos pelando a no sé quién, o hablando de la teleserie de ayer, Total, total. tiene esa función social también, que se ha ido perdiendo. Entonces, claro, hay muchas reuniones que pudieron haber sido un correo, lamentablemente, y que ojalá que eso vaya depurándose durante de esta época del teletrabajo. ¿Qué ideas que hemos visto el teletrabajo o por las videollamadas? Hay de Sí. todo. La verdad que, para serte sincero, en todo caso, ha sido difícil porque la creatividad a veces cuesta que salga cuando estamos en situaciones donde la prioridad no es la creatividad, sino que la prioridad es la inestabilidad del empleo, la inestabilidad de la economía, etcétera, etcétera, y una serie de determinantes sociales que caracterizan a los grupos poblacionales. Eh, pero hay de todo, o sea, y de todo y cosas muy simples y a bajo costo. En el último tiempo me ha tocado ver a profesionales, por ejemplo, de la salud, la primera línea sobre todo, que ha sido un trabajo muy desgastante, y mantienen ciertos rituales, yo creo que por ahí va, mantienen ciertos rituales como creatividad o como buenas ideas para el trabajo. Es decir, mantener el contacto relacional a través de las videollamadas, poder juntarse después de la jornada o mantener un día a la semana de poder reunirse y preguntarse cómo están los sistemas de turno en otros rubros también han sido súper importantes, o sea, aquellas personas que deben asistir a hacer turnos con los compañeros, que uno va y el otro se queda semanalmente, Sí, sí. para que no estén todos juntos. Eh, pero en general las principales ideas van por el poder olvidar esta división
poder volver a reunirse y cosas por el estilo. Nos queda todavía los desafíos más grandes que tienen que ver cómo hacemos que esto signifique también un flujo de trabajo eficiente. ¿Ya? Sabemos que eso Ah, también es ¿Tú un tema crees que para no los estamos empleadores. siendo, perdona, ¿tú crees que no estamos siendo eficientes? No, yo creo que hoy día, y como lo han dicho también los indicadores de la economía, la productividad ha bajado, pero Ya. por razón obvia. No es que la gente no sea eficiente porque no tenga las competencias, sino porque tenemos otras prioridades hoy en día, Mm. y eso es importante. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablo como de productividad o de las competencias que puede tener una persona, es distinto exigirle a una persona cuando está en su casa, que por ejemplo es mujer, tiene tareas domésticas, el cuidado de los niños, cuidado de personas mayores, pedirle lo mismo cuando está en el trabajo sin esas exigencias. Entonces, efectivamente, puede haber una diferencia de carga de trabajo, de desarrollo de trabajo, pero que está relacionado justamente con las condiciones en las que cada uno trabaja y las que uno puede hacer el potencial de su trabajo. Entonces, por eso yo digo que va a ser un desafío después, saber cuáles son las condiciones óptimas para que una persona pueda trabajar de la mejor manera, seguro y protegido. Hoy día no lo sabemos porque tenemos que sortear otras cosas. Tenemos que sortear el COVID, tenemos que sortear las poblaciones de riesgo, tenemos que hacer trazabilidad y a la par seguir trabajando. Entonces, va a ser arduo el trabajo. Claro, lo que pasa es que de alguna manera pasa también un poco, creo, es como una reflexión, ¿no? Que también pasa como las escuelas, que efectivamente nos dan mucho temor en términos de volver y regresar, pero también son lugares donde todos y todas están en un mismo territorio, digamos, o sea, tenemos las mismas condiciones, algunos mejores, otros peores, y es lo mismo que pasa con los lugares de trabajo, son como igualadores, ¿no? Y resulta que estando en la casa, efectivamente tú ahí no hay un factor externo que te pueda igualar, es decir, como igualar la cancha, digamos. Cuando tú llegas a un lugar de trabajo, si ese lugar es protector, etcétera, etcétera, ahí estás en una cancha donde efectivamente estás como trabajador, no con todo lo otro, se supone. Ahora, yo creo que eso y los lugares de trabajo no solamente tienen lo emocional, lo que tú dices, ¿no? Que también uno trabaja por otras cosas, sino que eso, ¿no? Que como que igualan una cancha también, te permiten desarrollar eso. Entonces, parece que también, y ahí la pregunta, ¿es para todos tan fácil que te saquen tan fácilmente la oficina? Como que pareciera que fuera genial no quedarse en la casa, qué rico, pero te hago la pregunta, ¿es realmente, no sé cómo lo ves? Buenísima, y buenísima pregunta. Yo creo que para la mayoría las primeras semanas de cuarentena o de confinamiento fueron como una primera idea, oye, qué rico porque voy a aprovechar de descansar, voy a aprovechar, ¿no es cierto?, de estar en la casa, y con el tiempo nos dimos cuenta que no era tan así. Y pasa algo que es importante que tiene que ver con lo que has llamado que el virus hoy día no es democrático, o sea, no afecta a todos por igual. Y en ese sentido va a ser importante dar cuenta de que las determinantes sociales pesan incluso en épocas de pandemia. O sea, una persona que pueda vivir en situaciones de vulnerabilidad, que pueda tener distintos accesos a servicios básicos, una persona que, por ejemplo, puede estar viviendo violencia intrafamiliar en sus casas, son elementos que hacen de hoy día su hogar un factor de riesgo y quizá el trabajo un factor protector. En ese sentido, no para, el trabajo, como bien decías tú, equipara ciertas condiciones para todos. Sin Mm. embargo, cuando salimos de eso, cuando entramos al teletrabajo, al trabajo a distancia, tenemos que identificar que no es para todos igual. Y eso es importante mencionar, porque quizá uno espera, o lo que pasa comúnmente desde la política pública, es que se bajan directrices que son transversales para todos. Claro, Eh, en la confección de estas políticas no se rescata siempre la característica particular que pueda tener un trabajador y su familia, sino que son características generales. Sin embargo, está en la organización, en las comunidades, en los empleadores, poder hacer ese doble clic, hacer ese zoom de qué está pasando con mis trabajadores, cuáles son las situaciones de vida en las que están inmersos, y de alguna forma si el teletrabajo permite ayudar a esa condición de vida, promociona la salud, o más bien todo lo contrario, significa una carga extra a ese trabajador y probablemente un aumento de las licencias médicas, de las enfermedades profesionales de origen de salud mental y una serie de otros indicadores de salud que van a seguir acrecentando este vicio o este círculo de las zonas vulnerables. O sea, aquella persona que tiene hoy día mayores riesgos probablemente va a seguir con mayores riesgos si eso no es anticipado de la mejor manera.
No, y además también está todo, justo lo mencionaste también, ¿no? Está el tema de la brecha de género también, que yo creo que igual es súper relevante, ¿no? Nos hemos dado cuenta que todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, de cuidado, sigue recayendo, pese a esto, en las mujeres. Y de hecho ha significado un retroceso enorme en términos de lo laboral. Y yo creo que también ahí quizás que también son cosas que uno no considera, ¿no? Como estos cambios de hábitos, estos cambios culturales, todo eso que nos estamos refiriendo también debería ser un cambio cultural en términos de género, ¿no? De esas labores. No sé cómo lo ves. Sí, mira, del 18 de octubre pasado quedaron patentes una serie de inequidades en la sociedad que lamentablemente esta pandemia lo ha hecho visible nuevamente de manera muy explícita y exige que, por ejemplo, lo que estemos viendo en temas laborales exija una perspectiva de género. No Mm. podemos, así como no podemos tratar distintos grupos sociales de igual manera, también sabemos que existe una diferencia y una brecha importante entre las condiciones de vida que tiene una mujer y las que tiene un hombre. Mm. Lamentablemente, la mayoría de las tareas domésticas, el cuidado de niños, el cuidado de personas mayores hoy día se lo llevan las mujeres. Y eso también, de alguna forma, exige que pueda haber una contención real de las condiciones de trabajo en las que viven esas mujeres y un cambio cultural, que no va a pasar solamente por el trabajo, lamentablemente. Sabemos que es un tema transversal que es de sociedad. Sin embargo, debe ser impulsado desde todas sus aristas. Ojalá, y eso espero yo, que lo que haya pasado hoy día con la pandemia y sobre todo con el teletrabajo y el trabajo a distancia pueda poner nuevamente en el tapete las irregularidades y las tremendas brechas que existen para las mujeres que hoy día trabajan. Y que las cifras, como decías tú, no han reflejado también. O sea, las principales personas que han sufrido o han padecido los efectos de esta pandemia en términos laborales justamente han sido las mujeres. Ahora, yo creo que también lo que decías tú, que igual está interesante con respecto al teletrabajo, ¿no? Como que yo ya creo que ya es como estuvimos en emergencia los primeros meses, pero pareciera que siguiéramos como en emergencia. Y yo ya creo que lo que dices tú, ¿no? Que uno ya tiene que, digamos, desarrollar nuevos acuerdos, rituales, normas, no sé cómo llamarlo, digamos, para el teletrabajo, pero ponte tú, nosotros en la pega que yo tenía antes en un minuto, o sea, los primeros 2 meses, todo el mundo así como, y de repente en algún minuto como que alguien dijo, oye, podemos de 1:30 a 2:30, podemos acordarnos que es almuerzo y que no nos mandemos mail. Ah, sí, ¿verdad? Ya, sí, pero uno es que te sentís culpable porque está todo el mundo que está perdiendo la pega, porque esa es la realidad, ¿cachai? Entonces, como que es como, no sé, como que, ay, sí, ¿verdad? Almorcemos, ya, y no nos mandemos mails ahora, te juro, pero después de como 2 meses, ¿cachai? Sí, porque ahí lo que se pone en juego son las costumbres mías dentro del hogar versus las costumbres tuyas delante del hogar. Entonces, claro, pues ideal para que nosotros podamos decir, oye, de 1 a 2, déjenme almorzar porque si no paso de largo. Pero otras personas que por X motivos súper justificables también pueden decir, sabes que yo almuerzo de 4 a 5 porque no me da el tiempo, porque tengo hijos, porque tengo otras tareas que hacer, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que empezar a conciliar cuáles son las costumbres que tienen distintas familias dentro del hogar, algo que no pasaba en el trabajo, porque estamos todos compartiendo un lugar público o un lugar comunitario, un casino, que tiene una Sí. hora definida. Pero ahora estamos viendo cómo compatibilizo yo los horarios de mi casa con los horarios de tu casa. Y cosas tan simples como las que dices tú, ponerse de acuerdo es mínimo. O sea, poder decir, chiquillo, hasta las 2:30 yo no puedo responderte los No, correos porque claro. estoy acá. Y porque de alguna forma también es importante garantizar las horas de descanso de los trabajadores. Recordemos que hay una serie de horas de trabajo que una persona debe trabajar y lo demás es de descanso, es de ocio, es de recreación, es de cuidado de la familia, es de desarrollo personal y eso debe ser atendido también. Felipe, tenemos preguntas, ¿ya? No, 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 esto sigue, esto continúa, ¿ya? Ah, Entonces, la conversa está buena, pero hay más preguntas. Javi Ponce pregunta, ¿te pueden obligar a volver si no hay jardín infantil? Chuta, qué pregunta más importante, ¿viste? Mujeres. oye, es preguntaza la de Javi, porque de alguna forma nos lleva a la pregunta de qué va a pasar con nuestros hijos al volver al hogar. En cualquier caso, es importante que lo que se ha mencionado también desde la autoridad pública
es que puede haber siempre una conciliación y un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y Ya. nosotros sabemos que es difícil, sabemos que la cancha es dispareja, sabemos que muchas veces esa negociación debe ser en grupo, pero debemos garantizar que las personas, sobre todo como decías tú al principio, puedan levantar estas situaciones al empleador, poder levantar estas características personales que tiene cada familia respecto del reingreso al trabajo. Entonces, si a una persona le piden volver a trabajar teniendo a los hijos en casa y no teniendo la disponibilidad de un jardín, por ejemplo, debe ser levantado. Desconozco sinceramente lo que hoy día nos dice la normativa respecto a jardines infantiles. Yo no sé si están funcionando, entiendo que no. O No. algunos, hay algunos que sí están, creo, como certificados, cosas por el estilo. Pero esas particularidades y diferencias que van a hacer sin duda un trabajo bueno o subóptimo, deben ser levantadas con el empleador. El empleador debe conocer cuáles son las condiciones de vida en las que están cada una de las personas y las brechas o obstáculos que tiene también para salir de casa, que no son menores y tampoco son a grupos aislados, es a muchas personas. Claro, yo sí conozco, pero la verdad es que no creo que haya una normativa. Sí conozco en una empresa, pero empresas grandes también, donde el regreso, el retorno al trabajo ha sido en escala, y aquellos que tienen hijos menores de una cantidad de años no están retornando al trabajo por Mm, cuidado de menor de edad, digamos. mm, Claro, hay empresas que pueden, hay otras empresas que me imagino que no pueden. La pregunta yo creo que sería interesante igual chequear si es que uno lo pueden obligar. mm. Ese es el tema. Chechi García pregunta, ¿qué pasa si volvemos a las oficinas, pero vemos que no están las condiciones adecuadas? ¿Con quién deberíamos levantar el problema en la pega? Buenísima pregunta. Sí. Como les comentaba al principio, más que un protocolo, tenemos recomendaciones que son generales. Lo que tenemos sí obligatorio es la distancia física, el uso de mascarilla, el lavado de manos. Lo Ujú. demás son recomendaciones que emanan de la autoridad pública que deben ser reforzadas por el empleador. Si nosotros creemos que no están las condiciones básicas, debemos también, como trabajadores, poder levantar esas advertencias. Ese llamado de atención que pueden hacer los trabajadores es para el cuidado de la salud y en ese sentido no, son ellos uno de los principales agentes fiscalizadores de las condiciones mínimas que tiene que tener un trabajador. En ese sentido, existen una serie de canales que pueden levantarse ante eso. En primer lugar, y si es posible siempre, por supuesto, está poder comentar la organización en la medida de lo posible, Sí. advertir cuáles son las principales brechas que ven los trabajadores en terreno. En caso contrario, también poder contactar a las autoridades públicas respecto a autoridades sanitarias para poder, de alguna forma, comenzar un proceso de establecimiento de condiciones mínimas para la salud. La seguridad de los trabajadores, pregunta alguien más, de trabajadores y trabajadoras de aseo y de mantenimiento en colegios, universidades, CFT, etcétera. ¿Hay protocolos de seguridad? Sí, hay protocolos de seguridad. En ese sentido, las personas que realizan ese trabajo muchas veces lo hacen no en sus dependencias, sino que son subcontratados con otra empresa y dan los trabajos en distintas empresas. En ese sentido, aquellas empresas que acogen estos trabajadores que están con subcontrato o servicios transitorios deben también proveer las condiciones mínimas para estos trabajadores tanto el empleador como lo recibe, o sea, el empleador que los contrata, como la empresa que subcontrata el servicio. Y en ese sentido también va a ser importante el rol que puedan jugar ellos dentro de la organización, sobre todo las personas de aseo. Recordemos que son quizás estas personas las que van a estar en más contacto frente a lugares que puedan ser brote de contagio o situaciones que acopien basura, por ejemplo, que pueda ser también de alguna forma perjuicioso para ellos. Entonces, para ellos sí, existen protocolos también que deben ser compartidos tanto como por el empleador formal como la empresa mandante. Deben existir también ciertas distancias físicas respecto al trabajo que pueden hacer ellos. Para ello va a ser importante mantener un procedimiento que esté bien escrito, manuales de cómo poder operar en esta nueva forma de trabajar, poder delimitar cuáles van a ser los lugares de acopio de basura, de mascarilla, los jabones, etcétera, etcétera. Es una población que hoy día laboralmente puede estar en mayor riesgo que otra, por tanto debe ser cuidada como tal. O sea, claro que sí, pues ahora hay disposiciones, yo creo que también esto de nuevo, volviendo como un poco lo que has dicho varias veces, ¿no?
Una cosa son estas disposiciones generales y gigantes, y otras cosas que son grandes bajadas de línea enormes, y otras cosas son la particularidad de cada uno de estos. Ahora, evidentemente en lugares como estos estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de aseo de mantenimiento, tienen que tener un protocolo, tienen que tener cierta protección, obvio que sí, y si esas cosas no se cumplen, yo creo que tal cual como tú dices, ¿no? Hay en el fondo está lo sanitario y está lo que tiene que ver con las disposiciones laborales. Entonces yo me imagino que ambas se tienen que cuidar. Ahora, claro, por eso las cosas que decís tú, ¿no? Las preguntas tan buenas, porque son las cosas que uno... ¿Qué pasa si no hay jardín infantil? ¿Qué pasa si es que no me dan los elementos necesarios para poder cuidarme? Etcétera, etcétera. No sé si te queda algo como dando vuelta a lo mejor de esta conversa que quisieras reforzar o a lo mejor como para ir como ya redondeando. Sí, mira, yo más que nada me gustaría hacer una invitación a todos los que nos están mirando hoy en día, ahora en vivo, que las disposiciones, los procedimientos, las nuevas formas de trabajo tienen para harto rato más. Debemos de alguna forma, si no nos gusta esto, debemos adaptarnos lo antes posible, debemos saber que vamos a tener que trabajar con una serie de cuidados que van a quedar por harto rato más. Hay cosas que también son buenas prácticas que debemos seguir utilizando, no solamente en el COVID, sino quizás en situaciones donde no estemos con el virus. Así como los países orientales andan con mascarillas cuando alguien tiene un resfrío, cosas por el estilo, va a ser súper útil también conservar esas buenas prácticas acá. Entonces, la invitación más bien al mundo laboral va a ser estar abierto a lo que se pueda venir, poder de alguna forma identificar cuáles son los principales desafíos que tenemos individualmente, pero también como comunidad y como organización, eh, contarles que el trabajo tiene hartos efectos positivos, pero que también debemos de tener aquellos aspectos que puedan ser más desventajosos según distintas poblaciones de riesgo, y que este va a ser un paso a paso en que estamos todos juntos. Aquí no hay nadie que sea novato, o sea, somos todos novatos en esto, nadie tiene mayor experiencia que otros, vamos a aprender muchísimo del día a día, y en ese sentido es importante también mantener eso en mente para el cuidado de nuestra salud en el trabajo y para el cuidado de nuestra salud también en la vida personal, que hoy día están muy desdibujados esos límites. Entonces, ahí la recomendación y la invitación es poder advertir cuáles son las principales cosas que nos están pasando hoy día, proteger nuestra salud mental, autocuidarse, pero también cuidar al otro, poder cuidar a nuestro equipo de trabajo, y de alguna forma en grupo y en colectivo poder generar las mejores estrategias y desplegar las mejores formas para tener un reintegro seguro a nuestros lugares de trabajo. Claro, yo creo que hay que aquí como que me acuerdo un poco lo que has dicho, Felipe, y que está súper buena la conversación, que yo creo que hay que conectar con la idea de la comunidad, como que no sé si como que uno de repente entrevista a gente en la calle y dice, uy, está lleno de gente acá, y uno dice, pero señora, señor y señora, ¿usted qué hace ahí? Entonces, como que siempre son los otros todo. No estoy diciendo con esto que no existan responsabilidades ni del gobierno ni de nuestros empleadores y nos tienen que dar la seguridad. Y también somos nosotros los responsables de pedirlas también, ¿no? De ponerlas en la mesa de una manera como, digamos, como participativa. Creo que al final la comunidad se hace con todos nosotros. Y yo coincido contigo, digamos, aquellos que tenemos la fortuna de seguir teniendo trabajo, el trabajo no solamente es para pagar las cuentas, sino que también nos tiene que ser un lugar amable, un lugar donde podamos desarrollarnos y en estos momentos de crisis ojalá que así sea. Y la pregunta última, psicólogo ergónomo, ¿qué es? Para comentarle, la ergonomía, ahí van a entender los prevencionistas, los kines que están conectados, los terapeutas, pero es una disciplina que básicamente está enfocada en poder realizar las adaptaciones físicas correspondientes de los lugares de trabajo a las características humanas de un trabajador. Cosas tan simples como mantener un puesto de trabajo que no nos dañen, o que no nos genere trastornos musculoesqueléticos, que no nos genere ningún tipo de exigencia o sobreexigencia que luego de alguna forma termine siendo una lesión. Entonces, eso hacen los ergónomos. Eso es la ergonomía. Cuerpo y cabeza. Felipe Pérez, psicólogo, además, magíster en políticas públicas, te agradecemos mucho por estar con nosotros, te agradecemos porque fue una conversación muy entretenida, además muy informativa, además es el actual director de Servicios de Salud Ocupacional en la Mutual Asesorías, muchas gracias por la conversa
Y a todos y todas, gracias por conectarse, por seguir esta conversación. Los que llegaron tarde pueden ver esta entrevista y otras más en nuestra cuenta de Facebook iClass Comunidad. Y si quieren tener información de las próximas conversaciones, pueden también seguirnos en Instagram en la cuenta iClass Comunidad. Les deseamos mucha suerte a todos y todas. Nos vemos además en nuestro próximo iClass Live. Hasta pronto. Chao. Chao, Felipe. Muchas gracias. Chao, chao.